Yo sé que hubieron algunos cantos nuevos que quizás no hayamos cantado antes como congregación, pero como dijo mi esposa, son cantos conocidos porque los escuchamos en la radio, y yo creo que eso es bueno también, que aprendamos nuevos cantos y alabemos al Señor con ellos, especialmente cuando tienen una letra que realmente glorifica al Señor. El confiaré en nuestro Dios, o el que Él no nos va a soltar nunca de su mano poderosa, Él siempre nos va a sostener. Yo creo que eso es una gran bendición que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos. Este día vamos a iniciar con la predicación, con la exposición de la palabra del Señor, y yo espero que esté ya listo ahí con su Biblia, ahí en casa, con su familia, listos para ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Yo les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 46 y lo mantengan abierto ahí. Y yo quiero iniciar diciendo de que desde noviembre del año pasado, cuando iniciamos nosotros a escuchar todavía ya a lo lejos de esta pandemia llamada coronavirus o COVID-19, han muerto en este periodo miles y miles de personas a nivel mundial. Hay muchas personas con mucho temor y preocupación a causa de esto. Por otro lado, hay muchas personas que están sin trabajo, están endeudadas, están sin contagio de la enfermedad, pero deseando morirse por la desesperación económica, laboral, de familia, no sé qué más cosas puedan estar viviendo. Decir en estos tiempos de pandemia que esta enfermedad es una oportunidad que Dios nos da, nos permite para alabarle a Él, para exaltar su nombre, parecería una locura, una insensatez de parte nuestra. Pero la realidad bíblica nos demuestra que toda circunstancia es propicia para alabar a Dios por sus cuidados, por su protección, por su provisión, por su sanidad y por muchas cosas más que el Señor manifiesta en nuestra vida. Hoy nuestra iglesia está viviendo y pasando por tiempos difíciles de contagio. En este rebrote hemos llegado a ser contagiados algunos en nuestra congregación. Pero en este tiempo de contagio, a pesar de la distancia en que estamos nosotros aquí en Vida Abundante, es un tiempo propicio para que usted y yo nos unamos alabando a Dios, reconociendo su intervención en las circunstancias que vivimos, aún de pandemia, aún económicas, financieras, aún familiares, aún situaciones de tristeza y pesar en nuestro corazón. En estos siguientes minutos estaremos reflexionando en este salmo, que es un himno de alabanza a nuestro Dios. En medio de la crisis que el pueblo del Señor tuvo que vivir, que enfrentar. Es un salmo que está incrustado en medio de un grupo de salmos que se conocen como los cánticos de Sión. Usted me dirá, ¿y eso cuáles son? No voy a mencionar cuáles son los salmos, pero le indico qué es lo que significa realmente. Son aquellos que alaban a Dios por su accionar en favor de su ciudad santa, Jerusalén. Y por eso los cánticos de Sión. Sión es la palabra teológica que utiliza el pueblo de Israel para referirse a la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. Y cada uno de estos salmos que están en este grupo exaltan la acción de Dios en medio de la ciudad santa, protegiendo, ayudando, sosteniendo, levantando, haciendo del Señor que Él se glorifique en medio de la ciudad. Si Dios intervino, digo yo, en las tribulaciones que los habitantes de Jerusalén estaban enfrentando, también el Señor, ese mismo Dios, puede intervenir en nuestras tribulaciones actuales, por muy difíciles y desesperantes que éstas parezcan ser. El Señor sigue siendo, y óigalo bien, el Señor sigue siendo nuestro refugio en nuestras tribulaciones. Este Salmo 46, según algunos comentaristas, tiene como base el cántico del mar. Y nuevamente quizás usted se pregunte, ¿y ese cuál es? Usted está mencionando cánticos que yo no conozco.
pero sí los conoce, yo sé. Está en Éxodo capítulo 15, luego que Israel ha pasado el Mar Rojo, el Señor abrió el Mar Rojo y cruzaron ellos, viniendo los egipcios detrás de ellos, y el Señor, cuando el último israelita hubo pasado, dejó caer nuevamente las aguas y sepultó, ahogó a todos los egipcios de ahí. Cuando ellos pasaron a tierra seca, comenzaron a alabar a Dios. Ese cántico se conoce como el Cántico del Mar, el Éxodo 15. Y algunos dicen que este Salmo 46 está basado en esa experiencia que el pueblo de Israel vivió allí, observando los portentos de Dios, observando cómo el Señor actuó directamente, profundamente en salvar a su pueblo. Pero también otros opinan que puede referirse este salmo a los tiempos de crisis que provocó el asedio de la ciudad de Jerusalén por parte de Sennacherib, el emperador asirio, allá por el año 701 a.C. Él estuvo sitiando la ciudad de Jerusalén para invadirla, y el Señor levantó al rey Ezequías, un rey que ya estaba en el trono, sentado en el trono, un rey que quiso hacer siempre lo mejor para Dios. Es ese rey que en la palabra de Dios menciona que se quejó delante de Dios porque tenía que morir, y el Señor le dijo: te voy a dar 15 años más de vida para que puedas disfrutar. Es ese mismo rey aquí mencionado que el Señor utiliza para sacar victoriosa a la ciudad de Jerusalén ante una invasión que realmente iba a ser devastadora, que próximos años después realmente ocurre, pero en este tiempo Ezequías fue usado por el Señor para sacar victoriosa la ciudad. Y algunos dicen, esto es el Salmo 46, apunta hacia esos acontecimientos donde Dios utiliza personas para sacar victoriosa a su ciudad. Pero yo digo, sea cual sea el trasfondo de este salmo realmente, es claro que este salmo apunta a tiempos difíciles, donde Dios estuvo involucrado directamente, actuando en favor de su pueblo y de su ciudad santa. El Salmo 46 entonces es el que vamos a meditar en esta oportunidad, y es un salmo para ser entonado por el coro dentro del templo. Y como tal, como un himno realmente escrito, tiene 3 estrofas. 3 estrofas que están divididas por una palabrita que usted encuentra ahí en su Biblia. Una palabrita que está ahí arrinconada cada vez que termina una estrofa. Se llama Selah, que realmente es la división para decir, pasamos a la siguiente estrofa, para cantar la siguiente estrofa. Y este salmo nos anima, el salmista a través de este salmo nos anima a que alabemos a Dios. ¿Por qué? El Señor merece alabanza y adoración por todas las cosas, pero específicamente el salmista aquí nos invita a usted y a mí y a todo el pueblo del Señor a que nos unamos en alabanza a Dios por sus intervenciones protectoras en medio de cada uno de nuestras circunstancias que vivimos. Ahora entonces, es importante que nos enfoquemos en lo que la palabra del Señor nos expresa. Y quiero llevarle a la primera estrofa, versículos del 1 al 3. Y quiero leer para ustedes lo que dicen estos 3 versículos para iniciar. Dice la palabra del Señor aquí: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Primera estrofa. Y esta primera estrofa nos anima a alabar a Dios por su intervención en medio de los cataclismos naturales. Estoy hablando medio raro, ¿verdad? Cataclismo, yo creo que ustedes lo entienden. Es esos desastres
que la naturaleza provoca, que no tenemos nosotros ningún control. Y cataclismo más que todo significa un evento tras otro que viene destruyendo y destruyendo, y la gente se siente atemorizada, que no sabe qué hacer porque es la naturaleza. Uno no puede controlar la naturaleza, uno no puede controlar que un volcán no haga erupción, uno no puede controlar que un terremoto no se llegue a dar, uno no puede controlar que un maremoto venga y cubra una ciudad, uno no puede controlar ese tipo de cosas, pero somos llamados en esta primera estrofa a alabar a Dios por su intervención en medio de esos cataclismos naturales. El salmista nos inicia presentando quién es nuestro Dios. Yo le pregunto a mi hermano, ¿quién es su Dios? Usted me dirá, sí, es mi Salvador. Usted quizás me dirá, es mi Rey soberano. Usted me dirá infinidad de cosas que a veces las decimos del diente al labio porque las hemos escuchado por mucho tiempo atrás. Y ya las tenemos hasta grabadas en nuestra mente y salen de nosotros como sin pensar. Pero realmente el concepto de que tenga usted de Dios, quién es Dios para usted, quién es Dios, cómo se ha presentado en su vida, dependerá mucho de cómo usted responda en medio de estos cataclismos naturales, en medio de estos desastres naturales, como el que estamos viviendo en este momento. La pandemia, ¿quién la puede controlar? ¿Quién puede controlar que yo no me enfermo y otro sí se enferma? Nadie puede controlar esto. Pero el Señor merece ser alabado por usted y por mí en medio de esta circunstancia de pandemia, de inseguridad, de falta de control. El Señor, pero Él necesita ser reconocido quién es Él. Y el versículo 1 nos expresa eso de parte del salmista. Él nos presenta quién es el Dios de este salmista, el hijo de Coré. ¿Quién es este Dios al que yo puedo ponerme en sus manos y descansar en Él? ¿Quién es este Dios a quien yo puedo tomarle como mi refugio, como mi amparo, como mi fortaleza, mi pronto auxilio? ¿Quién es este Dios? El salmista lo describe con un solo verbo. Es. El verbo ser y estar. Y él dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién es Dios para este hombre que está hablando en este salmo, que está exaltando a Dios, que está alabando a Dios? Él reconoce a Dios como el único que puede protegerle, el protector personal, podamos decirlo así, como el guardaespaldas o el guardacuerpo completo, porque no solamente guarda la espalda, es guarda toda nuestra vida, el protector personal que está siempre disponible, accesible a cada uno de nosotros. Dios es esto, y en base a lo que Él es que Él actúa en nuestra vida. Si Él es esto, entonces nosotros esperaremos que el Señor sea realmente eso y que actúe protegiéndonos, que actúe sosteniéndonos, que actúe poniendo esa fortaleza fuerte a nuestro alrededor, que actúe prontamente para auxiliarnos en la tribulación. Así que la idea es que Dios es la fuente de esperanza del pueblo de Dios en momentos de crisis y tribulaciones. Cada vez que usted, mi hermano, enfrenta crisis o tribulaciones como el coronavirus en su vida, debe recordar y afirmar este Salmo 46. Porque nuestro Dios siempre está disponible para protegernos en estos momentos difíciles, momentos de tribulación, momentos de angustia, de gran dolor. Tribulaciones que en este contexto se designan como eventos naturales catastróficos de los cuales no tenemos ningún control. Pero vean los versículos 2 y 3, porque también son parte de la primera estrofa. Los versículos 2 y 3 culminan esta alabanza de la primera estrofa, afirmando que en medio de los eventos naturales, sabiendo quién es nuestro Dios y cómo Él actúa, entonces nosotros podemos confiar en Él, tener nuestra confianza puesta en Él, no en las circunstancias, no en las tribulaciones, no en las enfermedades, en la pandemia.
en Dios, quien nos protege, que nos fortalece, que pone una coraza protectora a nuestro alrededor, que llega en nuestro auxilio prontamente. Antes que los paramédicos lleguen, el Señor ya está allí con nosotros. Versículos 2 y 3 afirman nuestra confianza en Dios en medio de la crisis. La afirmación de fe que el salmista expresa en estos dos versículos 2 y 3 es clara y es contundente. Creo que son expresiones muy definidas en cuanto a lo que él expresa. Son clara y contundente la expresión de confianza en Dios. ¿Por qué digo esto? Porque vean que el versículo 2, él expresa, después de haber dicho que quién es su Dios y lo que él hace, él expresa: no temeremos. ¿Ve cómo es de definido? Y claro en declarar su confianza en Dios. Él no dice: y cuando veo el terremoto, los montes cayendo en el mar, me asusto, corro. Él no dice esto. Él dice: no temeré. Y esto es lo que realmente produce o debe producir en usted y en mí cuando usted tiene claro quién es su Dios y cómo Él actúa en base a lo que Él es. Produce en nosotros esta gallardía, esta valentía que viene del poder de Dios, de nuestra confianza en Él. No temo, a pesar de que el coronavirus ande alrededor mío contagiando a la gente. No temeré, aunque ya haya sido contagiado por el coronavirus, porque mi vida está en las manos de Dios. No temeré, aunque ejércitos se vuelvan contra mí. No temeré. Y esta es una declaración de victoria con base en la gran confianza, profunda confianza que usted y yo podemos desarrollar en nuestro Dios. Esta debe de ser nuestra reacción normal, que debe de salir de lo más profundo de nuestro corazón, reconociendo quién es nuestro Dios. Pero para eso, yo le invito a que usted recapacite, piense bien, evalúe quién es su Dios. Porque hay cristianos que nos llenamos la boca de decir mi Dios, mi Rey, mi Señor, pero realmente Él no es eso en nuestra vida. Vivimos una vida ajena a Él. Y si nosotros vivimos de esa forma, nuestro Dios no es lo que decimos que es. Y por lo tanto, no actúa de la forma en que nosotros creemos que Él puede actuar. Porque Él sí puede actuar en favor nuestro. Pero como nosotros le hemos dejado a un lado, le hemos dejado atrás, le hemos acallado su voz, Él no actuará de la forma que Él ha dicho que actuará. Nuestra reacción normal es no temer si nuestro Dios es nuestro amparo y fortaleza, si nuestro Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, si nuestro Dios es a quien nosotros levantamos su nombre en alto, reconocemos que Él gobierna nuestra vida, que Él está presente en nuestra vida, no solamente el día domingo, sino cada momento de nuestra vida, Él está con nosotros, no temeremos. Y esto es lo fundamental. Esta expresión o esta reacción es normal en los salmos. Cada vez el salmista, cuando expresa quién es Dios, siempre la reacción normal que él observa de las personas es no temer. Vea el Salmo 23, capítulo 4. Es un pasaje conocido. Y ahí el salmista está diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré. ¿Sí? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Ahora, ¿con base en qué? En que Dios, en el versículo 1, dice y declara con claridad, Dios es mi pastor, muy personal, ¿sí? Él es mi pastor. Y si Él es mi pastor, el que me pastorea, el que me provee, el que me sustenta, el que me cuida, el que está metido en mi vida para guiarme y dirigirme hacia los pastos verdes, aguas tranquilas, si Él es eso, la reacción normal es no temeré. Aunque ande
en valle de sombra de muerte, dice el salmista. Vea también el Salmo 27.1, uno de mis versículos preferidos, que yo lo tengo en mi memoria cada vez que estoy padeciendo de algo. El Señor pone esta palabra de Él en mi boca. El Salmo 27.1, la primera parte dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y oiga bien la pregunta que el salmista hace aquí: ¿de quién temeré? ¿De quién temeré si Dios es mi luz y mi salvación? ¿Quién me va a hacer algo si Él está iluminando mi vida, guiando mi vida? Si Él es mi Salvador, mi salvación, si Él es el que me lleva en sus manos poderosas hacia la eternidad, ¿quién me puede hacer algo a mí? Aunque me mate en este mundo, quite la vida de mi existencia en este mundo, estoy seguro en sus manos poderosas, amorosas. Amén. ¿De quién temeré? Si Dios es eso, entonces nosotros no podemos tener temor absolutamente a nada ni a nadie, ni siquiera al coronavirus. Esto es lo que se requiere de cada hijo de Dios. Cuando atravesamos por tiempos difíciles, por situaciones donde no tenemos control de las circunstancias, necesitamos aferrarnos fuertemente en nuestra confianza en Dios. Él siempre será nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Observen las imágenes que el salmista nos presenta aquí del cataclismo natural. Él dice que son terremotos que afectan la tierra, los montes y el mar. Es decir, hay desboronamiento de tierra, hay destrucción de viviendas, hay desaparición de montes porque se derrumban, pero también produce maremotos porque el mar también es afectado por el terremoto. Y cuando usted tiene acciones seguidas, múltiples, en este caso, usted se siente abrumado, se siente atemorizado, usted no sabe qué hacer. Si usted ha vivido un terremoto, usted sabe de lo que estoy hablando. Uno trata de buscar dónde protegerse porque siente que la casa, el edificio le cae encima. Y hay gente que sale corriendo, aún a pesar de que le duela la rodilla, que tenga algo, sale corriendo para la calle buscando refugio. Y esto es lo normal en los seres humanos. Cuando hay este tipo de circunstancias naturales, busca un refugio para salir adelante, para salir victorioso, para salvar su vida. ¿Cuál es nuestro refugio, mis hermanos? Nosotros, los hijos de Dios, corremos, pero ¿a quién corremos? Yo espero que nuestra carrera sea hacia nuestro Dios. Que ahí sea donde nosotros nos refugiemos. Que busquemos nosotros amparo en Él. Que nosotros busquemos fortaleza en Él. No en los psicólogos, no en las circunstancias y en los bancos, no en cualquier otras cosas. Nuestro Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué estrofa más buena, verdad, hermanos? Es una estrofa que realmente nos anima a quitar la mirada de las circunstancias y ponerla en este Dios grande, poderoso, pero tan personal a nosotros, tan cercano. Pasando a la segunda estrofa de este salmo, encontramos el siguiente motivo de alabanza. Versículos 4 al 7 nos presentan: alabemos a Dios por su presencia en medio de su pueblo. La presencia de Dios. Versículos 4 al 7 dice de la siguiente manera: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La alabanza entonces se refiere a esa presencia de Dios
en su pueblo. Reconocer la presencia de Dios es alabarle a Él. Cuando usted en medio de las circunstancias difíciles observa a Dios obrando, usted está alabando a Dios. Está buscando reconocerle a Él en medio de esa circunstancia, actuando aún sin que nosotros podamos recibir las bendiciones todavía, porque el Señor está allí luchando, actuando en favor nuestro. Aquí se mencionan diferentes escenas, por lo menos 4 escenas que el salmista presenta como parte de la presencia de Dios. La primera escena del versículo 4, el río, dice. El río atraviesa la ciudad. El río trae alegría a la ciudad. Alegra la ciudad de Dios, dice ahí. Y cuando Cristo, cuando nuestro Dios está presente en nuestra vida, en medio de las circunstancias, en lugar de tener agonía, en lugar de tener preocupación, en lugar de tener nosotros angustia en nuestro corazón, hay gozo, hay paz, porque el Señor está en medio de nosotros, como el río que riega los sembradíos, como el río que trae agua a nuestra vida para saciar nuestra sed, como el río que nos da estabilidad. Filipenses capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo nos hace un llamado después de habernos dicho que debemos de no afanarnos y de buscar al Señor en oración, clamándole a Él, presentándole todas nuestras peticiones con una actitud de acción de gracias. Y Él prorrumpe en este versículo 7 diciendo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero luego de que usted ha descargado sobre Él en cada oración que usted hace, clamando a Él, es que el Señor produce esta paz. Este río viene no simplemente porque ahí está. Este río viene porque usted se acerca a este río de agua viva que es el Señor. Si se recuerda esa expresión, el Señor la utilizó, que cuando uno acude a Él, ríos de agua viva saltarán de nuestro corazón, de nuestra vida, porque Él es esa agua que da alegría, paz a nuestro corazón. El siguiente escenario es el versículo 5. Allí encontramos a Dios que está en medio de la ciudad. Así dice ese versículo, que el Señor está en medio de la ciudad, se encuentra allí. Y algo importantísimo que yo puedo resaltar en cuanto a esta expresión, porque es tan clara como lo presenta el salmista, pero lo que quiero resaltar es que usted no tiene que buscarle, Él ya está allí. El Señor le gusta que usted clame a Él. El Señor le gusta que usted voltee su mirada hacia Él en medio de la circunstancia difícil, como el apóstol Pedro, cuando quiso caminar y comenzó a hundirse. Él dijo: Señor, sálvame. Eso es lo que le agrada al Señor. Pero usted se da cuenta que cuando usted clama a Él, cuando usted ora y le pide su ayuda, usted se da cuenta que Él ya está allí, cerca de usted, sosteniéndole, apoyándole. Y eso es lo que el salmista dice aquí en este escenario. El Señor ya está en medio de la ciudad. Alegra a la ciudad, le da paz a la ciudad, pero porque Él ya estaba ahí, aunque quizás nosotros no nos habíamos dado cuenta, Él está presente. El versículo 6 nos dice que Dios está dirigiendo el accionar de defensa sobre su pueblo. Dice ahí el versículo 6, dio Él su voz, es decir, expresó la orden por medio de su palabra. Su voz, de dar su voz, es la misma palabra que se utiliza en Génesis cuando describe el accionar de Dios en la creación, que el Señor dijo: sea la luz, y fue la luz, por ejemplo. Es ese remá de Dios. Es que el Señor expresa algo, y en el mismo instante en que lo expresa, se hacen las cosas. Y eso es lo que está diciendo aquí el salmista. Dios, nuestro Dios, que es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, simplemente Él dice y se hace. No hay nadie que pueda oponerse a su orden. Y esa es el accionar que está dirigiendo el Señor en medio de la dificultad de cada uno de nosotros. El último escenario, versículo 7, nos muestra la presencia de Dios
como el comandante en jefe de las huestes angelicales a favor nuestro. Esto realmente me llama la atención, porque es algo que usted y yo no podemos ver quizás con nuestros ojos materiales, pero el Señor tiene acampando a nuestro alrededor ejércitos listos para combatir en defensa nuestra. Versículo 7 dice que el Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y lo dice nuevamente en el versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Ya vamos a ver un poquito más qué es esa expresión. Pero Él está declarando: el que pelea por nosotros, el que comanda las huestes angelicales en defensa nuestra, está aquí para nosotros, dispuesto a combatir. Yo me lo imagino ya al Señor montado en ese caballo blanco, con un montón de ángeles en caballos listos ya para salir a la orden de Dios. Simplemente Él da su orden y todo mundo se moviliza en favor nuestro. El salmista dijo en otro salmo que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ese es nuestro Dios. Está aquí con nosotros. Pero no solamente para decirnos no estás solo. Está aquí para decirnos estoy listo para combatir por ti. Estoy listo para pelear tus batallas. Estoy listo para sacarte adelante. Pablo dijo en cierta ocasión cuando estaba observando las circunstancias difíciles, Pablo dijo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo quiero hacer énfasis en esa pregunta que él hace: ¿quién contra nosotros? Realmente, si usted va solo, cualquiera puede hacerle frente, cualquiera puede hacerle daño, pero si Dios es por usted, si Dios es por mí, realmente, ¿quién nos podrá hacer frente? No hay nadie, ni siquiera Satanás, por muy malo que sea. Dios, nuestro Dios, es todopoderoso. Él puede sacarnos victoriosos adelante de cualquier circunstancia que nosotros podamos enfrentar. Y si por si eso fuera poco, hermanos, vea la forma en que el salmista presenta a Dios en estos versículos del 4 al 7. La descripción que él hace nuevamente de quién es su Dios, yo creo que revela mucho de su teología, de su confianza, de ese ser a quien él rinde adoración, alabanza, pero de ese ser a quien ha depositado su vida y que está seguro en sus manos. En el versículo 4 y el versículo 7 al final se menciona el nombre de Dios. Pero en nuestra traducción casi no se observa diferencia. Siempre es Dios, Jehová, Dios, Jehová, Dios, Jehová. Pero aquí en el original realmente, en el versículo 4 y 7 al final, la palabra o el nombre Dios mencionado ahí es el Yah. Y-A-H. Es la contracción del nombre impronunciable de Dios. Y-H-W-H, que nosotros lo pronunciamos como Yahvé o Yahweh. Y él está simplemente haciendo resaltar quién es su Dios al mencionarlo de formas diferentes. Cuando él observa la presencia de Dios, dice, ya está aquí, en el sentido de el Dios comprometido, está conmigo. Luego en el versículo 4 se menciona al Dios Altísimo, la morada del Dios Altísimo, que es Elión, que realmente expresa a un Dios supremo, sentado en majestad, en su trono, gobernando, el inalcanzable, el santísimo, el que no puede ser tocado. Y ese es nuestro Dios, Elión, el Altísimo. En el versículo 5 lo menciona con el nombre de Elohim. Y yo creo que usted ha escuchado bastante ese nombre del Señor. En primer lugar, Elohim es el nombre plural de la deidad. Por ejemplo, cuando en Génesis se describe que el Señor mismo habló entre sí mismo y dijo, hagamos al hombre, estaba hablando entre esa pluralidad de la deidad.
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, representados en un solo Dios, Elohim. Y allí esto expresa a un Dios creador, creador de todo cuanto existe. Y ese es también nuestro Dios. Y el versículo 7 y el versículo 11 nos presentan a Jehová de los ejércitos. Ya también ha escuchado esta expresión, porque hasta lo ha cantado, creo yo, en Castillo Fuerte. Es nuestro Dios, el Dios de Sabaoth. Esta es la expresión utilizada aquí, Yahweh Sabaoth. Como Jehová es el Dios que está comprometido, es el Dios del pacto, de la alianza, el Dios que ha dicho, yo estoy contigo y no te dejaré, el Dios que ha dicho, mis palabras se cumplirán hasta la última tilde, hasta la última coma. Él es el Dios comprometido, pero como el Yahweh Sabaoth es el Dios guerrero, el Dios que está aquí para protegernos, para pelear por nosotros, para sacarnos adelante. ¡Qué bendición para nosotros como sus hijos, hermanos! Tenemos un Dios que se manifiesta de esta forma en medio de las tribulaciones que enfrentamos, no solamente como nuestro Salvador. No estoy denigrando ese título de nuestro Dios. Es la grandeza realmente que nosotros podemos jactarnos de tener ya un lugar preparado en el cielo. ¡Qué bendición! Pero Él no solamente es nuestro Salvador. Él es el Dios comprometido. Él es el Dios creador. Él es el Altísimo, el Santo, el Supremo, el sentado en el trono. Él es el guerrero que está aquí, listo para pelear por nosotros. ¡Qué gran bendición la que tenemos, hermanos! Ni el coronavirus puede hacerle frente al Señor. Nada, absolutamente nada puede hacerle frente al Señor. Si esto todavía no le anima a alabar a Dios, el salmista nos presenta la última estrofa del Salmo, invitándonos a alabar a Dios. En los versículos 8 al 11, Él nos invita a que alabemos a Dios por su manifestación de poder en proteger a su pueblo, a sus hijos. Dice la palabra del Señor en estos versículos 8 al 11. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El salmista aquí nos hace un llamado a acercarnos para ver cómo Dios está actuando en medio de su pueblo. Es como que estamos en una perspectiva panorámica antes en las otras dos estrofas, y luego en la tercera estrofa el salmista nos invita a que nos acerquemos a ver más detalles de lo que el Señor está haciendo en favor nuestro. Así que en los versículos 8 y 9 nos invita a observar el accionar poderoso de Dios protegiéndonos. Versículo 8 expresa algo importante a resaltar. Dice que Él, su accionar es que ha puesto asolamientos en la tierra. Asolamientos. Asolamientos se puede traducir también como destrucción, ruina. Y lo que el Señor está haciendo es simplemente cuando las personas, cuando las circunstancias se unen para batallar en contra de nosotros, el Señor destruye sus planes. El Señor destruye sus iniciativas, sus motivaciones. El Señor quita esa oportunidad de unirse en contra de nosotros. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Y por eso el salmista nos invita a que acudamos más de cerca y veamos exactamente lo que el Señor está haciendo en favor nuestro. Él ha puesto asolamientos en la tierra.
La idea es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando estaban construyendo la Torre de Babel. Si usted se recuerda, se pusieron de acuerdo todos los seres humanos en construir una torre que llegara hasta la presencia de Dios en el cielo. Y nadie iba a desistirles a hacer esto. Así que lo que Dios hizo fue, intervino. Confundió el lenguaje de ellos a forma de que no pudieran entenderse y separarlos, dividirlos, para que no siguieran en este plan maquiavélico. Así que igual hace Dios con aquellos o con las circunstancias que se unen en contra nuestra. El Señor disuelve, destruye, arruina sus planes, sus motivaciones, sus acuerdos. Pero el versículo 9 también dice que Él hace cesar las guerras. Es Dios quien las hace cesar, en el sentido que Él interviene directamente en el conflicto para traer paz, estabilidad a su pueblo. Aunque las naciones sigan en pleitos, el Señor trae paz, estabilidad a nuestras vidas en medio de las guerras, de las tribulaciones, de los problemas. Hace cesar las guerras. ¿Cómo lo hace cesar? Vea la intervención directa manifestada por Dios en este versículo 9. Él dice que quiebra el arco, Él corta la lanza, Él quema los carros. El Señor es ese infiltrado ahí en el ejército contrario, haciendo todo esto, la desestabilización de todo ese armamento que tienen, lo está inutilizando para que nosotros podamos vivir en paz. Me viene a mi mente esas películas de guerra que uno puede observar que todo el ejército está acampando en un cierto lugar y todos van a dormir, y en la noche ciertos paladines se levantan, se infiltran dentro del campamento enemigo y destruyen los cañones, quitan las armas, los caballos y regresan nuevamente. Así que el día siguiente hay paz, hay tranquilidad. El enemigo está atemorizado porque ya no cuenta con su armamento bélico, y eso es Dios obrando en nuestras vidas. Quizá usted ni lo ve, quizá usted ni lo siente, en el sentido de que ¿qué pasó aquí? ¿Por qué es que ya no siguieron? Es Dios desestabilizando, es Dios haciendo cesar las guerras contra nosotros, sus hijos. En el versículo 10 el Señor nos hace un llamado a manifestar realmente nuestra confianza en el poder de Dios. Me gusta mucho cómo el salmista lo expresa. Dice, estad quietos y conoced. Realmente, ¿quién puede estar quieto? ¿Quién puede quedarse sin hacer absolutamente nada cuando está siendo asediado, emproblemado, con dolor, con sufrimiento, atribulado, con enfermedad, que no puede respirar? ¿Quién puede quedarse quieto? ¿Sabe quién puede? El que confía en que Dios es su amparo y fortaleza, su pronto auxilio en las tribulaciones. Es ese que tiene a Dios como el Dios comprometido, el Dios creador, el Dios guerrero, el Dios altísimo que está sentado en el trono. Por eso el salmista dice, este es el llamado importante a que usted y yo hagamos en estos días de pandemia, en estos días de tribulación, de angustia y de preocupación, de apesadumbramiento en nuestro corazón por ver partir a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. El Señor nos pide, estad quietos y conoced. Estad quietos. Y esto es simplemente parar las acciones. No seguir corriendo alocadamente. Es simplemente esperar en el Señor. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cómo tú me vas a sacar adelante de esta situación? ¿Cuándo se va a terminar este aislamiento? Señor, yo espero que tú actúes. Y estaré esperando pacientemente a mi Dios. Ese es el llamado que el salmista nos hace a cada uno de nosotros, a usted que me está viendo desde casa. El Señor hoy le pide, quédate quieto y conoce quién es Dios.
en medio de la circunstancia que tú estés viviendo, en medio de ese dolor, de esa tristeza, de esa tribulación, de esa preocupación, el Señor quiere manifestar en ti su accionar, pero manifiesta tu confianza en Él. No solamente que esto sea algo teórico en tu vida, vívelo, poniendo en Él tu confianza y sabiendo esperar en Él, quedándote quieto, observando el accionar de Dios como el gran guerrero que es, como el Dios alto y sublime sentado en el trono, gobernando y controlando, pero también como el Dios comprometido, el Dios creador de todo cuanto existe. Y termina el salmista llamándonos a reconocer a Dios como nuestro refugio en las tribulaciones. Versículo 11 y versículo 7 al final dice: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es el Dios de Jacob. Así que simplemente es reconocer a donde yo acudo para refugiarme. Quien está ya listo para acudir en mi ayuda es nuestro Dios. Y menciona al Dios de Jacob, nuevamente en referencia al Dios del pacto, al Dios comprometido, ese que dijo que Israel sería su pueblo privilegiado, su especial tesoro. A quien acude el Hijo de Dios en tiempo de angustia es al único que está esperándonos, al único que está dispuesto a socorrernos, al único que puede sacarnos adelante. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Viene a mi mente solamente esos shelters, esos, ¿cómo se dice en español? Refugios, ¿sí? Lugares de refugio que se hacen en esta zona central de Estados Unidos, donde existen los tornados. La única forma en que uno puede soportar un tornado, resistir y salir vivo de un tornado, es que usted busque un refugio. Y los que no tienen un lugar de refugio, que es un cuarto que se hace de concreto, bien armado, metido dentro de la tierra, para que cuando llegue el tornado no lo levante, porque levanta casas, levanta carros, levanta árboles, uno debe de correr, acudir a ese refugio y meterse allí. Y yo creo que ese refugio, ese shelter, es nuestro Dios, según dice aquí, el Dios comprometido. ¿A dónde debe usted correr? Usted debe de correr al único que puede realmente protegerle, que puede realmente sacarle adelante. Es el Dios de Jacob, el Dios comprometido, el Dios del pacto, el Dios que está allí para nosotros. Habiendo estudiado este salmo, entonces, que nos anima a alabar a Dios, quiero terminar diciendo estas cosas. Este salmo, por ejemplo, el Salmo 46, sirvió como inspiración a este gran reformador llamado Martín Lutero, para escribir su himno Castillo fuerte es nuestro Dios. En esa ocasión en que él estaba escribiendo este himno, Martín Lutero se encontraba huyendo porque lo querían matar y se había refugiado en un castillo de un amigo suyo. Es ahí donde él escribe esta alabanza reconociendo a Dios como Jehová de los ejércitos, el Dios de Sabaoth, que está allí para protegerle, pero para pelear en defensa de él. Yo creo que así como se inspiró Martín Lutero, el Señor quiere que usted ahora se inspire en este salmo y alabe a Dios por su protección, porque también tenemos un protector, pero también un guerrero de nuestra parte para sacarnos adelante. Dios nos hace un llamado a celebrar su presencia en los problemas y a afirmar nuestra confianza en medio de las crisis. No nos olvidemos, mis hermanos, que Él, nuestro Dios, es nuestro protector. Nos demuestra su presencia activa en medio de los conflictos y manifiesta su poder para protegernos.
Así que lo que resta en decir es simplemente, alabado sea nuestro Dios. Díganlo conmigo, alabado sea nuestro Dios. Él merece la alabanza, la adoración, la exaltación. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.